el orgullo de tener a uno de nuestros invitados, podemos decir, más importantes del teatro. Carlos Rothenberg, junto a nosotros, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos, me voy a ubicar por acá. ¿Dónde? Carlos, ¿cómo estás primero? Con Bien. todo lo que está pasando en Estaba Argentina. esperando que se vaya el señor que ve los gestos. porque Claro, para que tengo no te miedo. mire Claro, y no por te favor. analice. Claro, me asustó después de todo esto. Claro, decimos mucho sin decir. Así es. Pero bueno, ¿cómo está el teatro hoy, Carlos? El teatro desde el punto de vista, digamos, de la aceptación que tiene la ciudadanía argentina es muy buena. En su mejor momento, ¿no? O sea, siempre, porque tiene mucho talento, porque tiene mucho predicamento, porque es una rama de la cultura que el argentino compró siempre. Siempre hablamos de las porciones de posibles espectadores que van al teatro, Sí, y no estoy hablando solamente de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando del territorio, ¿no? Nacional. Y en ese sentido, todo lo que tuvo que ver, yo reitero siempre que el tema digamos, de la penetración que tiene el teatro independiente, algunos teatros públicos, el teatro privado desde ella también, todo conforma un mapa que puso siempre Argentina desde hace décadas en un lugar de privilegio, de ¿no? privilegio para el en el teatro. mundo. O sea, realmente. Además, muy creativos, han traído obras también Pero sobre todo porque nuestro consumidor es el espectador nacional. O sea, nosotros no vivimos como pueden ser las ciudades capitales como Nueva York o Londres, claro. fundamentalmente del turismo. Obvio. Incluso por el idioma. Por eso en Argentina digamos, cuando uno mira las estadísticas en la sociedad de empresarios a lo largo de décadas, encuentra que lo que más, digamos, llega al público, lo que más elige, es la obra de teatro nacional. O sea, si bien puede haber incluso autores extranjeros, por supuesto, escribiendo comedias, no son espectáculos llave en mano, son Bien. espectáculos, aunque la obra tenga un origen foráneo, igualmente lo que vende más entre comillas, atrae en Argentina, sí, es lo nacional. Es lo nacional. El origen, ¿no? Pero siempre pasó eso en teatro, ¿eh? O sea, no es de ahora. Bien. Eso fue siempre. O sea, el teatro es una actividad, yo digo que es muy cooperativista, porque cuando uno va a una boletería de teatro, no le compra la entrada a nadie. Vamos a imaginarnos que el boletero vende un montón de pedacitos en ese ticket de entrada, Sí. porque después se distribuye en un montón de personas, de empresas, pero fundamentalmente de vocaciones, desde cualquiera de los roles que conforman el teatro. Y eso me parece que es muy rico para esta actividad. Y además lo que tiene también el teatro argentino, por lo menos lo que vemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con la posibilidad de que aquellos que tienen el dinero para ir y pagar una entrada puedan hacerlo, pero aquellos que no, también la oferta, ¿no? De lo gratuito, de lo más económico. Eso también está reflejado acá en el teatro argentino. Claro, por ejemplo, nosotros, los que entendemos desde siempre, por ejemplo, la obligación del teatro público, también es para mantener el hábito teatral. O sea, Claro. Yo no creo mucho en aquello que solamente se tenga que defender desde lo económico, porque desde lo económico en todo caso serían las luces de la avenida Corrientes de Buenos Aires, teatralmente hablando. Total. Pero fíjate vos que ayer veíamos que en un año o en unos años, donde ha bajado la cantidad de boletos vendidos, tanto en el circuito que llamamos comercial, en el que yo me muevo, Total. como en el circuito del teatro independiente, que tiene mucha fuerza, pero que este año particularmente también está un poco más golpeado. Sin embargo, el teatro público, con buenas propuestas y con un precio muy accesible, porque es la obligación del Estado hacerlo así, ha crecido en espectadores, con éxitos, que incluso hay uno que termina mañana, que es Hamlet, dirigido por Rubén Schumacher en el Municipal San Martín, Total. que ha agotado todas las entradas. Y estamos hablando de textos y de material Sí, de muy categoría, fuerte. ¿no? Sí, o sea, hablar. y quiere decir con esto que el Sí, que teatro no, goza a de ver, buena cuando salud uno- desde el punto de vista de las ganas de la gente por ver. Claro, uno cuando habla de económico no tiene por qué decir que es malo. Claro. Al contrario, ¿no? Es Esto, que- esto vale remarcarlo porque en Sí. nuestro país económico también significa bueno y de calidad. A mí, algunos colegas se ríen porque yo hace muchos años dije que el teatro es como el colesterol. Porque Tal hay cual. bueno y hay malo. Total. Y en todos los circuitos. Porque hay bueno y hay malo en los tres circuitos. Sí, ni tanto en el hablar. comercial como en el independiente como en el público. El tema es hurgar un poquito para buscar lo bueno, porque en definitiva también me gusta decir como empresario de teatro, haciendo 45 años lo mismo, que no da lo mismo
cuando el público sale satisfecho de ver un espectáculo teatral, a cuando sale y hay una mueca como diciendo, más allá de lo económico, el tiempo que hemos perdido, o hasta, mirá cómo llamamos a mi suegra para dejarle a los chicos, para poder hacer este movimiento, venir al teatro y mirá qué mal la pasamos. Y además porque esto a lo mejor no se toma en cuenta, ir al teatro tiene algo de buena fe de parte de quien vende la entrada, quien ofrece el servicio teatral, porque normalmente todos cuando consumimos algo, lo hacemos a través de te doy esto, dame aquello. En el teatro uno está dando un voto de confianza, está pagando en consignación por un servicio que no le dieron. Total. O sea, a diferencia de ir a comprar una prenda de vestir o una copa. Aquí no. Vos vas a comer, a lo mejor afuera, o vas incluso a buscar comida. Toma esto, pagame. Acá no, nosotros le vendemos algo por una fantasía que después vos te vas a enterar si fue o no satisfecha. Total. Y me parece que en ese sentido hay una responsabilidad distinta justamente por la confianza que el espectador te dio. Recién decías que fue un año complicado para todos los rubros, no solo para el teatro. Obviamente el teatro no está exento a lo que está pasando, ¿no?, en la situación del país. El teatro, yo hace mucho tiempo digo que es una boca de urna excelente mirando la historia del bolsillo de la clase media. Sí. La clase media es voy a usar un término que es apropiado a esto y lo pongo entre comillas, la clase media es el principal cliente del teatro. Entonces nosotros cuando vamos viendo en la sociedad empresaria los movimientos en alzas o en bajas, depende de la época, vamos sintiendo ese bolsillo, porque eso no es una cuestión de opinión. Los números no tienen ideología, los números son una ciencia, la matemática es una ciencia exacta. Entonces, decir lo contrario en estas épocas, en estos últimos años, sería, por un lado, faltar a la verdad, y tampoco sería creíble, porque ¿cómo no va a acompañar la merma en ventas de boletos teatrales cuando todo lo que tiene que ver con el consumo, reconocido incluso por organismos oficiales, estuvo en baja? O sea que no ver esa realidad es no caminar la calle. Y justamente el teatro que vive del menudeo, en el sentido de la atención al público mano a mano, insisto, es una muy buena consultora para saber de antemano cómo está el bolsillo de la gente. Recién decías, es caminar la calle y te das cuenta de lo que está pasando. Se dio a conocer esta semana, lo veíamos recién, declaraciones del presidente Mauricio Macri, donde se lo ve hasta sorprendido por los números que dieron en estas PASO. ¿Le crees esa sorpresa? ¿O no estuvo mirando la realidad que estaba aconteciendo en cada uno de los rincones de la ciudad de Buenos Aires, de la Argentina, ¿no? Yo creo que a lo mejor es lo menos importante lo que uno pueda creer con respecto a una persona, en este caso un presidente y el respeto por la investidura presidencial. Yo creo que acá cada uno tiene que hacer su, digamos, seguir esgrimiendo o no. En algunos casos yo no tuve ningún problema en ningún momento en decir en el 2015 y explicar por qué. Yo, por ejemplo, no votaba por el gobierno de Macri en el 2015 y soy un demócrata a ultranza del primer día, que si el voto popular marca una tendencia hay que respetarlo. Y defendí siempre el querer estar equivocado cuando sentí que iba a pasar lo que está pasando. Yo en estas horas digo, siempre, yo en realidad soy alfonsinista, yo voté por primera vez en el 83 por Alfonsín y nunca podría haber votado a mucha gente que, entre otras cosas, silbaba Alfonsín en la rural y después me proponían venir a salvar el país. Entonces, me parece que lo que está pasando ahora, digamos, es un resultado después de... También, el otro día dije en un programa colega, dije que también a veces el periodismo, así como rápidamente habla de quienes rodean a un presidente, viste que la frase más común, está mal rodeado. Sí, mal asesorado. Está mal asesorado. Yo también creo que ahí hay un tema de buena o mala praxis por parte del periodismo que también logró confundir un poquito al gobierno con algunos datos que no respondían a la realidad. Y también creo que en la ciudadanía, en los 2 primeros años, y me parece que en eso se explica el resultado del 2017, en las elecciones, me parece que algunos clichés que funcionaron en los primeros 2 años, que están bien claros y podemos enumerarlos en 2 segundos,
dejaron de funcionar. O sea, la práctica, el bolsillo familiar, los resultados, no solamente lo económico, en otros aspectos también, terminaron dando el resultado que a algunos les pudieron sorprender más o menos. A todos creo que nos sorprendió, incluso a la oposición, tanta diferencia del domingo último. Pero también siento que es un mérito del oficialismo haber bajado 2 puntos en relación al 2015. Porque si uno ve lo que pasó en el país en estos 4 años, todavía uno podría, al margen de haber coincidido en este caso con un resultado de voto, decir, pero bajaron del 34 al 32 y realmente la gente la pasó mucho peor como para que haya bajado solamente 2 puntos. Ese sería otro análisis, ¿no? Otro análisis que sería del otro lado bastante positivo. Sí, ni hablar. Mañana es el Día del Niño. Sí. ¿Qué pasó en las vacaciones de invierno con las obras infantiles? Acompañaron la época. Sí. Primera semana de vacaciones de invierno 2019 contra primera semana de vacaciones de invierno 2018 fue en los espectáculos infantiles o infantos juveniles un 11% menos de espectadores. Si lo comparamos con el 2017 fue un 19% menos de espectadores. Ya ese dato nos traía otra boca de urna que nos indicaba que la segunda semana iba a mantener la tendencia y la mantuvo. Un 13% menos terminó dando el número general sumado infantiles y adultos, en menos en julio, y concretamente, sin irme muy para atrás, un 28 o 29% va a terminar cerrando el año en menos. Eso si tomamos te iba a el periodo de los 4 años. No es de un año a otro. O sea, nosotros cada año vas perdiendo una porción y cuando termine este año, nuestro cálculo que surge, insisto, ya con los datos auditados hasta julio, es que de cada 100 personas que podían pagar una entrada en el circuito comercial en el 2015, lo pueden hacer entre 71 y 72 ahora, o sea, perdiendo un 28-29%. Carlos, queremos saber un poquito de vos, nosotros lo sabemos, pero seguramente muchos televidentes no. ¿De dónde nace este amor por el teatro? Y con tanta pasión hablás, ¿no? Y que te has metido de lleno durante 45 años, que no es poco, ¿no? Yo lo voy a resumir en 2 segundos, porque si no la historia es larga. No lo sabemos. Bien. Digamos, pero la familia venía, nada que ver. La familia en todo caso sí digamos, ayudaron acompañó, a tratar de, dentro de sus posibilidades, porque tampoco en el barrio de Mataderos donde nacimos mi hermana y yo, tampoco había dinero para ir al teatro comercial. El mismo teatro que me dedico yo era... Menos mal que ya yo nací en el 57 y ya poquito tiempo nos podían llevar a San Martín, al Municipal San Martín, donde mis padres nos llevaban a ver espectáculos de envergadura con un precio popular, que eso lo permitía gracias al Estado, ¿no? Como pasa hoy cuando dije antes que tiene espectáculos exitosos ese circuito. Y me parece que cuenta la historia que de chico... Siempre cuento esto, que yo contaba las butacas cuando me llevaban al cine y para ver cuántos chicos ocupaban las butacas para ver cada película. En definitiva hice de chico lo mismo que terminé haciendo de grande. Claro. Seguí contando butacas. La única diferencia es que después las vendía. Claro. Pero hablando en serio, fue una vocación que se transformó en profesión. Tengo 62 años, hace 45 que hago lo mismo, desde los 17. Vos recién dijiste lo de la pasión. Yo creí hace 20 años atrás, en la mitad de este ciclo de 45, que iba a declinar eso. Y la verdad que no. ¿Creías que tiene que ver con algo del tiempo, de la edad? Creo que tiene que ver con que es una de las actividades que yo podría describir como más ricas desde el punto de vista de lo creativo, desde la sorpresa. No es el teatro un producto comercial, antes hablé de lo tangible. Nuestra materia prima son seres humanos, entonces hoy es sábado. Y ahí lo subjetivo, ¿no? Y esta misma noche en las funciones cambian las cosas en relación a lo que pasó ayer. Inquietudes, vicisitudes, alegrías, tristezas. Digamos, supera para mí el teatro la obra teatral que un espectador, y yo también me pongo como espectador, vemos cuando vamos al teatro. Me parece que en ese sentido, este tipo de disciplinas, hay otras también, antes hablé del periodismo, seguramente pueda tener que ver con lo científico. Reconozco en algunas particularidades médicas que también lo uno. O sea, quiero decir, cosas que no son rutinarias, como puede ser otro tipo de profesión. Y me parece que en ese sentido
el teatro además acompaña las épocas. El teatro no es solamente vender la entrada y decir que el espectáculo de uno es el mejor, sino que si uno mira la historia, el teatro siempre acompañó los movimientos sociales y políticos del país. El teatro fue en 1981 aquel movimiento contestatario a la dictadura con teatro abierto. Hoy todavía el teatro tiene todos los años los ciclos de teatro por la identidad que conllevan no solamente aquello que puede decir el anuncio publicitario de esta te va a gustar más, este es el mayor éxito y con esta te vas a reír más. O sea, esa parte es una parte importantísima y seguramente sostiene este andarivel. Pero si uno mira la historia y todo lo que tiene que ver entonces con cómo acompañó las épocas, el teatro estuvo presente y por eso uno cuando pudo transitar épocas de más bonanza y de más crisis y hace un resumen general, por lo menos yo encuentro un nicho muy interesante en el teatro, como no solamente como la actividad profesional, comercial, en mi caso, que desarrollo, sino también aquella que me acompaña por fuera de una boletería. Total. Vos recién decías que el teatro obviamente ha acompañado a la historia, a veces hasta de lo disruptivo. ¿Cómo ves hoy aquellas actrices o aquellos actores que en las obras de teatro tal vez hacen ese giro político al finalizar la obra, pero arriba del escenario? Yo lo viví siempre eso. O sea, creo que tu pregunta tiene más que ver con aquel debate que se armó a través de una actriz por el pañuelo verde en un saludo. Yo te diría que son decenas de situaciones que se viven así. Las veces que desde un reclamo gremial de la Asociación de Actores o este mismo fin de semana hay toda una campaña que se está haciendo en los teatros auspiciada por la Fundación Huésped con todo el tema que tiene que ver con usar preservativo y el cuidado del SIDA. Y entonces uno podría decir que hoy va a haber gente sorprendida porque incluso hasta han hecho como una especie de kermés con miembros masculinos para que la gente juegue a ponerle un preservativo en el hall del teatro. Yo no tengo dudas que alguna persona hoy se puede molestar por eso. Y el teatro también acompaña eso. O sea, y me parece en ese sentido que como dije antes, lo que está haciendo es reflejando lo que muchas veces la sociedad está pidiéndole al teatro, y es no una actitud pasiva. Sí, comprometida, como ¿no? Con lo que está antes, pasando. Porque si no es muy liviano solamente ir a ver la comedia y quedarnos con que se abre la puerta y entra un actor y sale el otro y a ver cuánto nos reímos. Por supuesto, vamos a eso. No es que pagamos una entrada por otra cosa cuando vamos a ver ese género, como cuando vamos, recién nombré Hamlet, vamos a buscar el mensaje de Hamlet o lo que nos dice Hamlet. Pero todo lo que lleva el teatro, y dije antes, son seres humanos los actores, los directores, los autores y los técnicos, me parece que le da una riqueza distinta. Por eso creo que son debates incluso, hasta te diría malintencionados, no porque a una persona no le pueda molestar, porque a mí también me molestan cosas que pasan en un escenario. O sea, no vamos a coincidir todos. Desde ya, depende cuántos somos en la platea, no vamos a pedir una uniformidad de comprender o analizar la cosa de la misma manera. Pero me parece poco importante, desde el punto de vista, o en todo caso me parece que lo importante es que desde el teatro también se pueda sumar al debate. Al debate y a temas que se imponen en la sociedad porque son más importantes incluso que ir a ver la función. Total. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar hoy aquí presentes en Tarde Extras. Suerte. Gracias. Chau, chau. Bueno.